Amados hermanos, estamos aquí para continuar con nuestra caminata de Semana Mayor en compañía de Marcos. Dijimos que íbamos a tratar de andar toda la semana a la luz del Evangelio de Marcos, que es uno de los que nos da de una manera más clara y sencilla los eventos realizados por el Señor durante la semana. Cada día iremos hablando un poco de los eventos sucedidos en ese día. El domingo hablamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que está en Marcos 11, 1 a 11. Pero el versículo 11 en la parte B concluye el domingo, al decir: como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Los demás evangelistas hablan de que Jesús limpió el templo el domingo. Marcos dice que lo hizo al otro día. No hay contradicción. Todos sabemos que el día en el tiempo de Jesús iba de 6 de la tarde a 6 de la tarde. De tal manera que cuando Marcos nos dice en el versículo 11 que como ya anochecía, es decir, ya es después de las 6 de la tarde, cualquier evento que se realice pues queda clasificado para el día siguiente. Así que no hay tanta dificultad en cuanto a decir que la purificación del templo fue el domingo o fue el lunes. Lo importante, como veíamos en el día lunes, es que el Señor entró y limpió el templo y enseña a los líderes religiosos que el lugar de adoración es el lugar que Dios escogió para hacer presencia y encontrarse con su pueblo. Notamos que a partir de ese domingo, casi toda la semana, varios días de la semana, Jesús va al templo, entra al templo, enseña en el templo, hace cosas en el templo. Fuera del templo está hablando de los eventos futuros, y cerca del templo donde está recriminando a escribas, a fariseos por la falsa religiosidad, diciéndoles: miren lo que han convertido el templo de enseñanzas de hombres como si fueran doctrinas, de un pueblo muy religioso pero sin vida. El celo de Jesús por el templo es tan grande que él en algún momento dice: esto va a tener que terminar. De tal manera que recordábamos también en el día lunes que en esta Semana Santa, comenzando con el domingo, el Señor limpió todos los lugares religiosos para esta temporada y los dejó vacíos para llamarnos de alguna manera la atención a lo que es nuestra vida, nuestra fe. Si de verdad nosotros somos templo, podremos estar en cualquier parte en la seguridad de la presencia del Señor. Pero si la gente lo único que tiene es un templo para ir, va a sentirse más frustrada y más vacía y más desesperanzada. El día martes comienza ya en el versículo 20 del capítulo 11, porque el lunes termina en el versículo 19, de nuevo vuelve a decir Marcos: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Así como en el 11 nos dijo que Jesús, como era de noche, se fue a Betania, en el 12 nos dice al día siguiente, o sea, el lunes, salió de Betania y viene al templo. En la tarde de ese lunes, que llega la noche, versículo 19, sale de la ciudad. El 20, versículo 20, nos da el inicio del martes. El martes dice: y pasando por la mañana. Ahí viene para recordar que el día anterior Jesús había maldecido a una higuera que no tenía fruto. Y el martes, cuando pasan en la mañana, Pedro dice: Señor, la higuera se secó. Y Jesús está diciendo: claro, si tienen fe, como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate y échate en el mar. Habla de la fe. En el capítulo 11 termina hablando de la autoridad. Todo el martes va por el capítulo 12 hablando de lo que es el reino de Dios entregado a muchos líderes que lo despreciaron y cómo
el Señor tendrá que entregar el reino a otros que para muchos no eran tan dignos. Está enseñando, está confrontando, está relacionando el templo con el quehacer del templo. El templo es para hablar de Dios. El templo es para tener autoridad en Dios. El templo es para promover el reino de Dios. Ahí se encuentra con la cuestión política de los impuestos. Ahí enseña sobre la resurrección, enseña sobre lo que es la centralidad de la palabra en el sentido de que la gente tenía muchos mandamientos. Y luego un hombre cansado de tantos mandamientos pregunta al Señor: ¿y cuáles son al fin de cuentas los reales mandamientos? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está cerca del templo, y en el templo ve la ofrenda de la viuda, ve el momento en que ella viene y él dice: esta dio más que todo. Fuera del templo está el capítulo 13, donde está hablando de eventos finales, de la destrucción del templo. Y Jesús ahora en este momento enfatiza el templo. Si ustedes no entienden que el corazón es el altar de Dios, ningún lugar de reunión cumplirá el propósito con el que Dios se lo ha asignado a los hombres. Y ustedes recordarán por la palabra que la dureza del corazón del hombre llevó a la destrucción del templo en el año 70 por el emperador Tito. Y desde el 70 hasta hoy, Israel no tiene templo, porque Dios les quitó ese lugar, porque lo habían convertido en el lugar equivocado para hacer sus negocios y no los negocios del Padre. Así que el día martes va hasta el capítulo 14 de Marcos, versículo 2, porque el versículo 1 del capítulo 14 dice: 2 días después será la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y por todas las estadísticas sabemos que la Pascua se celebró en esa Semana Santa el día jueves. Y si está hablando 2 días después, estamos ya terminando el día martes. De tal manera que el martes termina en el versículo 2 del capítulo 14. Hoy, hermanos, paramos ahí. Si a usted le gustan las estadísticas, si le gusta hacer estudios, si quiere tener datos, vamos andando, y esta es una bonita oportunidad para seguirlo haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de hacer una caminata contigo esta semana. Danos la gracia de estar cerca de ti, recordando cada evento, lo que hiciste por nosotros, lo que nos entregaste para hacer y el respaldo que nos ofreciste para poderlo hacer bien para la gloria tuya, como hombres y mujeres comprometidos con los negocios de nuestro Padre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.